Martín. Bueno, vamos a ver entre hoy, el 1 de septiembre, sector público. ¿Sí? ¿Qué tema? ¿Qué entienden ustedes por sector público? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es el sector público? ¿Qué es el sector público? Lo contrario del sector privado, bien, perfecto. ¿Qué es el sector público? Parece simple, pero no lo es. El sector público está compuesto por el sector gobierno, ¿sí? Que está dado por los que administran, ¿sí? Toman las decisiones y conducen lo que es ese organismo o esa repartición estatal. Puede ser una repartición estatal nacional, provincial, municipal. ¿Sí? El sector gobierno se compone de la administración central, o sea, el poder, el gobierno que gobierna la república, la presidencia, compuesto de los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes que tenemos? ¿Saben? Pregunta de secundario. Judicial es uno. Sí, Ejecutivo y legislativo. bien, son los tres. Y algunos dicen, y después tener algunos que dicen que hay un cuarto poder. Bueno, en realidad los poderes son tres: el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué hace cada uno? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me dice? El ¿Cuál es la función? legislativo se encarga de las leyes, digamos, Sí, del país, ¿para qué son las leyes? para poner orden en la sociedad, digamos. Para regular para regular las actividades de las personas en la sociedad. ¿El ejecutivo qué hace? Qué pregunta, ¿no? El ejecutivo ejecuta, conduce, lleva adelante las distintas actividades que conduce hacia un determinado camino, los rumbos de un determinado país, provincia o municipio. ¿Y el judicial? El judicial lo que hace es imparte justicia, o sea, regula, controla que la gente cumpla las leyes. ¿Sí? Cuando hablamos de cumplir las leyes, ¿sí? Nosotros podemos hablar puede haber, ¿sí? Ya nos vamos un poquito de tema, pero cuando hablamos de las leyes, nosotros podemos evadir o podemos eludir. ¿Sí? Hay algunos que evaden y otros que eluden. ¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo evadir que eludir? Eludir sería no cumplir, supongo. Sería no cumplir. ¿Y evadir? ¿Cumplís o no cumplís? Sí, pero como que te abusás de eso, digamos. Puede ser, Evadir no tiene que ver con lo ilegal, digamos, y la parte de eludir es como no hacerlo, pero es legal no hacerlo. No sé cómo explicarlo. evadir es ilegal. Eludir es legal. ¿Sí? Evadir es ir en contra de la ley, o sea, hacer algo que está en contra de la ley. Eludir es hacer algo que, si bien no está en contra de la ley, yo estoy encontrando un recoveco, algún espacio que me permite filtrarme y no estar alcanzado por la ley. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo sencillo: la gente tiene mucha plata, o sea, tiene mucho dinero y no quiere pagar tanto impuesto. Bueno, para fin de año tenés que tener ese dinero depositado en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque no vas a pagar el impuesto a los bienes personales si lo tenés en un banco, y si lo vas a pagar si lo tenés bajo el colchón. Ahí no estás evadiendo, estás eludiendo, te estás ayornando, digamos, alguna de
de algunos los recovecos que tiene la ley como para no pagar impuestos de una forma legal. Evadir y eludir. Bueno, eludir, ¿sí? Como para que tengan una idea, una diferencia, eludir es lo que hace, por ejemplo, Lionel Messi cuando elude los defensores hasta que hace el gol. Y evadir, bueno, también lo hizo Lionel Messi, pero bueno, de la justicia española le tiraron las orejas y bueno, tuvo que afrontar esa obligación. Bien, y dentro del sector gobierno, aparte de las administraciones provinciales, municipales y comunales, tenemos los organismos descentralizados, ¿sí? Que son organismos que si bien tienen autonomía presupuestaria, si bien tienen económicamente, tienen algún que otro, perdón, si bien tienen ciertas decisiones, si bien tienen autonomía en la toma de decisiones, dependen económicamente del Estado todavía. A ver, la facultad tiene autonomía como para tomar determinadas decisiones, ¿sí? Pero económicamente depende de la nación. El sector público se divide en lo que es el sector gobierno y lo que son las empresas públicas. ¿Qué es una empresa para ustedes? ¿Una empresa qué es? Una organización que produce un producto, digamos, Produce un producto, presta un servicio, ¿con el ánimo de qué? de venderlo y tener una ganancia económica. Claro, tener una ganancia económica. ¿Y cuál sería la diferencia entre una empresa privada y pública? ¿Por qué? ¿Se puede diferenciar entre una pública y una privada? O sea, ¿o en qué se diferencia? La empresa pública es aquella que por lo menos el 51% de la empresa depende o pertenece al Estado, ¿sí? Cuando hablamos, o al sector público. Cuando hablamos del sector público hablamos de organismo nacional, provincial o municipal, ¿sí? Las empresas privadas, después podemos tener empresas mixtas que tienen un mix entre titulares públicos y privados, y después tenemos empresas privadas que dependen 100% del ámbito privado, digamos, de personas particulares o empresas particulares. ¿Sí? Si el Estado tiene la mayoría, o sea, un 51% de la empresa o más, tiene el control total, o sea, ya puede tomar todo tipo de decisiones porque se va a hacer lo que diga el gobierno, lo que diga ese Estado. O sea, tiene la titularidad y puede tomar las decisiones de cualquier tipo de situación a resolver. ¿Casos de empresas públicas? ¿Conocen alguna? Aerolíneas Argentinas, supongo. Aerolíneas Argentinas. Bien, esa depende del Estado Nacional. ¿Qué más? YPF, YPF. ¿no? Sí, YPF ahora sí. ¿Qué más? El Internet en un tiempo. El Internet. Cuando dependía de quién era el titular. No, ahora va a depender, profe. Lo van a hacer público. Ahora lo van a hacer público. Puede ser. No, la verdad que no lo leí. ¿Alguna empresa pública del Estado provincial? ¿Conocen alguna? La EPE o la EPEC. Ah, sí, pues. EPE o EPEC, depende de qué provincia estemos viendo, es una empresa pública. ¿Y alguna empresa pública municipal? Acá en el chat, a ver qué me dicen. EPEC, sí, bueno, EPEC es una provincial. Municipal tenemos EMUGAS, Empresa Municipal de Gas, ¿sí? Que es la abastecedora de lo que es el gas natural. A ver qué poner acá. Los recolectores de basura pueden ser. Bueno, recolectores de basura, Ashira sería. Allí, los recolectores de basura acá, bueno, acá en San Francisco sería Ashira, y eso está tercerizado. Es una empresa independiente que ganó una licitación, ¿sí? Digamos, el Estado que hace, contrata una empresa para que preste un servicio. En este caso es la recolección de la basura. Esta empresa gana que Ashira, y Ashira se encarga de el servicio o prestar el servicio de recolección de basura, pero es independiente. O sea, tiene un único cliente,
¿sí? En San Francisco, que es el municipio, pero se tiene que hacer cargo del costo de mantenimiento de los vehículos, los repuestos, los empleados, las cargas sociales, todo. ¿Sí? Así era una empresa privada. ¿Qué diferencia notan ustedes entre una empresa pública y una privada? Si es que las hay, ¿no? A lo mejor no hay. ¿Por qué Latam se fue del país? ¿Alguien sabe por qué Latam se fue del país? Creo que le ponían trabas desde el Estado para funcionar. Por ejemplo, creo que ahora podía viajar a aerolíneas a Argentina nomás. Sí, también por una cuestión económica que no le rendía. ¿Sí? Vos imaginate que ¿cuánto tiempo estuvo sin viajar la empresa? Y No, van a ser 2 años ahora. ¿cómo? 1 año y medio. 1 año y medio. Un año y medio, ¿sí? Una empresa privada, ¿qué hace? Vamos a suponer que vos sos el dueño de Latam, ¿qué haces? ¿Qué vas a decir? "Ey, no, voy a dejar de operar porque no me sirve". ¿Y por qué Aerolínea no hizo lo mismo? Porque la mantenemos nosotros. Una empresa pública que depende del Estado Nacional. Pero, digamos, sacando de lado la parte o la visión política o partidaria que puede tener cada uno. Las empresas públicas, ¿sí? Aparte de pretender o tratar de ganar dinero, tener un resultado positivo, tratan de cumplir también un fin social, o sea, un compromiso social que es tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos en este caso. Aerolíneas, o sea, LATAM 2019-2018, ¿qué ciudades hacía? ¿Qué rutas hacía? ¿Alguien más o menos sabe? Hacía Córdoba, Rosario, o Córdoba-Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y Salta. No sé si hacía algo más. Aerolíneas, ¿qué hacía? Aerolíneas te unía todas las capitales de provincia y algunas otras ciudades más importantes también. Entonces, fíjate, mantener ese tipo de empresa, ese tipo de rutas, implica que muchos viajes van a ser a resultado negativo, a pérdida, o sea, van a viajar a pérdida. Entonces, bueno, se mantiene con el aporte en la contribución de todos los ciudadanos, porque para tener eso, tenés que tener una empresa que sea solventada por el Estado. EPEC. EPEC da déficit o da pérdida. Perdón, da déficit o da ganancia. EPEC da Supongo que pérdida. da ganancias, si no, no estaría funcionando. EPEC da pérdida. ¿Y por qué sigue funcionando EPEC en si da pérdida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Viviríamos todas a velas? ¿Sin luz? O sea, una empresa que tiene que funcionar, y por más que dé pérdida, tiene que funcionar para elevar el nivel de vida de cada uno de nosotros. O es cuestión de decir, agarro y si doy de baja la empresa, la cierro. No es tan fácil. O sea, ¿quién va a prestar ese servicio si no lo presta EPEC? ¿Quién va a invertir en este tipo de empresa, invirtiendo todo en el cableado nuevo, comprar los kilowatts, invertir, hacer toda la inversión que tiene EPEC? ¿Quién la va a hacer? No es tan fácil. Entonces muchas veces las empresas públicas siguen manteniéndose porque si bien dan pérdida, las tenés que mantener sí o sí como para seguir elevando el nivel de vida de la gente. El Estado es una forma de organización política de una sociedad dentro de un territorio. O sea, tenemos un territorio donde está una determinada población, que esa población se rige por un órgano de gobierno que conduce a esa población hacia un determinado objetivo. ¿Cuál sería el Estado en la Facultad Regional San Francisco de la UTN? ¿El territorio cuál es? Es todo el campo universitario. ¿La población cuál es?
personal docente, no docente, alumnos, graduados, todos los que tienen interacción con con el campus, digamos, con la facultad. ¿Y el órgano de gobierno cuál sería? El decano y todos los funcionarios afines. En una economía ideal, ¿sí?, aquella en la cual todos los bienes y servicios se comercializan a un precio de mercado. ¿Sí? Recuerden que ayer veíamos lo que era el punto de equilibrio en lo que era el mercado de divisas. Bueno, en una economía ideal, todos los bienes y servicios se comercializan a precio de mercado y la asignación de estos recursos, la asignación de los recursos a cada proceso productivo se hace de la forma más eficiente posible. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es ideal, o sea, en ninguna parte del mundo pasa esto. Entonces, el Estado tiene que intervenir, ¿para qué? Para tratar de corregir las distintas fallas de mercados, o sea, las distintas discrepancias, las distintas falencias que se van encontrando en el mercado. ¿Sí? Me meto un poco en política y salgo como entro, o sea, muchas veces algunos partidos políticos, cuando hacen sus promesas de campaña y después, bueno, llevan a la realidad, llevan a cabo sus promesas, tenemos yo lo que veo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Tenemos que, en los últimos años, tenemos políticos que o dejan todo liberado a la economía ideal, a que se acomode todo por la mano mágica del mercado, como le dicen, o bien muy intervenido, muy controlado. Entonces, a lo mejor nos faltaría ahí un punto medio como para consensuar. Y consensuar significa, básicamente, que estas dos fuerzas políticas principalmente, que son distantes entre sí en la forma de pensar, traten de llegar a un acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo se maneja cómo se maneja la economía en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se maneja el país en Estados Unidos? En Estados Unidos, si vemos tener los republicanos y los demócratas que se odian, se matan, no se pueden ni ver, tenés distintos puntos de la economía en general de Estados Unidos que son clave, que son inamovibles, o sea que los dos, ¿sí?, ambos partidos, saben que eso no se puede tocar, o sea, pueden modificar otros puntos, otras claves, otros elementos de la economía, pero hay distintos elementos, eh, distintos decisiones que no pueden tocarla porque ya son fijas, ya se determinan o se fijan entre ambos partidos. No así acá en Argentina, a mí me da la sensación que cuando hay un cambio de gobierno, si estamos de un lado, pasamos del otro lado, y si estamos del otro lado, volvemos a pasar a un lado. O sea, no hay faltaría más un consenso entre ambos, como para tratar de dejar una planificación a largo plazo, y bueno, después ir modificando alguna que otra variable. ¿Las fallas de mercado cuáles son? ¿Sí? La falla de mercado es cuando un mercado no asigna de manera más eficiente los recursos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Alguien sabe? Ser eficaz y ser eficiente. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Ser eficaz es hacer una tarea y ser eficiente es hacer esa tarea con la menor cantidad de recursos. Perfecto. ¿Sí? Lograr un objetivo, realizar una tarea es ser eficaz. Y ahora vas a ser más eficiente que otro cuando lográs esa tarea, realizás esa tarea, lográs ese objetivo, pero con la menor cantidad de recursos. Los fallos de mercado tenemos la competencia imperfecta, las externalidades negativas y los bienes públicos. El Estado tiene como objetivo incrementar la eficiencia, o sea, tratar de ser lo más eficiente posible en la asignación de los recursos. ¿Para qué? A ver, nosotros, entre todos, con nuestro voto, elegimos un partido político que va a gobernar por un determinado periodo de tiempo a nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad. ¿Sí? En base a las propuestas que hace cada uno, nosotros decidimos con nuestro voto quién va a ser aquellos que van a llevar a cabo esas funciones. ¿Por qué? Nosotros pensamos que elegimos a tal partido o a tal otro, dependiendo de que
o pensando que aquel va a hacer o va a asignar los recursos de la manera más eficiente posible. Si lo hace de la manera más eficiente posible, en teoría, el nivel de vida, la calidad de vida cada vez debería subir. ¿Sí? Otra de las funciones del Estado es fomentar la igualdad. Pero acá, fomentar la igualdad, cuando hablamos de fomentar la igualdad, lo que debería decir también es fomentar la igualdad, pero para arriba. O sea, tratar de que todos, ¿sí? Todos tengan medianamente el mismo sueldo o el mismo ingreso, pero siempre nivelando para arriba. ¿Sí? ¿Sirve nivelar para abajo? ¿O conviene nivelar para arriba? ¿Qué opinan? Para arriba, profe. Obvio, tenés que nivelar para arriba. O sea, cuanto más para arriba nivelás, ¿sí? Mejor va a ser la calidad de vida en promedio de todos. Entonces, si nivelar para abajo, sí, si bien va a mantener, va a fomentar la igualdad, pero, o sea, no. La calidad de vida cada vez va a ser menor en promedio. Fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico. ¿Fomentar la estabilidad de qué? Del tipo de cambio, de los precios, ¿sí? Para que una vez que vos dejás medianamente controlado eso, es más fácil crecer económicamente. ¿Sí? Ahora, si no podés controlar eso, y ya se te va a complicar más. Yo siempre digo, tengo una forma de ver las cosas, que si un empresario, ¿sí? Vamos a suponer un empresario, un industrial tipo de Argentina que hoy tiene 65 años, ¿no? 65 años. Nació en vamos a suponer 66 años, nació en el 55. 55. Vamos a suponer un empresario de 55, 66 años, nació en el 55. Hablando de la estabilidad y crecimiento macroeconómico. ¿Ustedes se pusieron a pensar todos los tipos de gobierno, crisis que tuvo que vivir esa persona? Todas las distintas situaciones económicas que tuvo que vivir desde que nació, vamos a suponer que empezó con su fábrica a los 20 años. Chiquita y ahora le va muy bien, creció. ¿Ustedes tienen idea más o menos por todo lo que pasó? Del 55 a los 75, ponele que ya estaba el primer gobierno de facto, la dictadura militar, después pasaste eso, tenés la hiperinflación. ¿Alguien sabe lo que es la hiperinflación? ¿Escucharon hablar de la hiperinflación del 89? Sí, Una profe. inflación desmedida. ¿Una inflación desmedida? ¿De cuánto era más o menos? ¿Alguien leyó alguna vez? Es como tiene más o menos Venezuela ahora, un poquito más, un poquito menos, es ese monto. Entonces estamos hablando de una inflación anual del 1000%, 800% de los precios. O sea, constantemente vos tenías cambio de precios. Vamos a suponer que ustedes ya habían nacido, ya habían cursado, ya habían aprobado economía, ya se habían recibido ingenieros químicos, ya tenían su empresa y les toca vivir la hiperinflación del 89. Concéntrense un segundito y piensen cómo hubieran hecho ustedes en esa época. Te volvés loco. Si no estás tranquilo, te cambian los precios todos los días. ¿Cómo haces? A ver, hoy nos quejamos que tenemos una inflación del 50% anual, pero si bien es re alta, es altísima en comparación a los países limítrofes, no se compara con la hiperinflación. O sea, nosotros tenemos una inflación mensual en promedio de un 3% cuando una inflación anual de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil es de un 3% anual, como para que tengan una idea. Pero bueno.
Gestionar la política económica internacional. ¿Y cuál es el objetivo de tener una política económica internacional? O sea, interactuar con otros países. ¿Para qué piensan ustedes? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Nos da lo mismo? Para poder comerciar con otros países y para tener buenas relaciones también. ¿Sí? El día de mañana vos necesitas una ayuda, necesitas una urgencia, y bueno, podés contar con determinados países que te presten. ¿Sí? Pensemos ahora en el tema de la pandemia, del COVID, cuando empezó el tema de la producción de vacunas de distintos laboratorios. Si vamos a suponer que Argentina no estaba, no me voy a meter en política, pero vamos a suponer que Argentina no tenía vínculo con nadie. ¿Sí? Estaba cerrado al mundo y no se hablaba con nadie. Estaríamos en este porcentaje de vacunación que tenemos hoy. Que después lo dejo a su criterio si es poco, mucho, medio. Pero digamos, si Argentina hoy no hubiera tenido relación con nadie, no tendría vacuna. ¿El FMI le prestaría dinero? No le prestaría. ¿Ustedes piensan que a Cuba el FMI le presta dinero? No le presta. Entonces tenía que tener una cierta política económica internacional, un cierto vínculo con el resto del mundo. Incrementar la eficiencia. ¿Sí? Incrementar la eficiencia tiene que ver con tratar de corregir la ausencia de competencia. O sea, una situación ideal, un mercado ideal, perdón, es cuando tenemos una competencia perfecta. ¿Sí? Un mercado de competencia perfecta significa que yo tengo muchos oferentes y muchos compradores o demandantes de ese producto. ¿Sí? Al haber muchos de ambos lados, ¿sí? Ninguno tiene injerencia, ninguno tiene poder de decisión en cuanto a lo que es el precio y la cantidad comercializada. Entonces, el precio y la cantidad de equilibrio se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, ahí no hay que intervenir porque el precio que se determina es el precio de equilibrio, ¿sí? El precio de mercado, entonces determina un precio de mercado. Ahora, caso contrario, cuando tenemos una ausencia de competencia, aparecen los mercados que son el monopólico y el oligopólico. ¿Escucharon hablar del monopólico y el oligopólico? El mercado monopólico, ¿sí? Si bien yo tengo muchos demandantes de un producto, tengo un solo oferente. Y al tener un solo oferente, ese oferente puede, ¿sí? Puede influir significativamente en lo que es el precio y la cantidad comercializada. ¿Por qué? Pues yo, o sea, soy el único que ofrece ese producto. ¿Hay otro? No, no existe, no hay. Entonces la gente que quiere ese producto, que necesita ese producto, me lo va a comprar a mí, y solamente a mí. Entonces yo puedo, de última, si el precio para venderlo en un mercado de competencia perfecta me da para venderlo en 100, yo tranquilamente en un mercado monopólico lo puedo vender a un precio mayor. Total, no hay otro que lo venda. Puedo ofrecer la cantidad que yo quiera. No me voy a exigir bastante como para llegar a una determinada cantidad de producción. Total, la ganancia la sigo teniendo. El mercado oligopólico es similar al monopólico, nada más que en vez de haber un solo oferente hay un grupo reducido de oferentes. Al tener un grupo reducido de oferentes, estos trabajan en forma armónica, ¿sí? Se ponen de acuerdo entre ellos y deciden cuánto es lo que es el precio y la cantidad de servicio de bienes ofrecer. ¿Sí? ¿Cuál es la otra alternativa? Que es se maten entre ellos. ¿Sí? Vos tenés un grupo pequeño de proveedores que comercialmente se maten entre ellos y no le rinde a ellos. No les sirve. Entonces, encuentran que aliándose, uniéndose entre ellos, económicamente le conviene más a todos ellos. Entonces, toman decisiones en forma conjunta. ¿Cuáles son las medidas para fomentar la competencia?
Mediante la legislación, ¿sí? Mediante leyes, implementación de leyes, en Estados Unidos existe las leyes antidumping, o sea, que un grupo económico no puede tener más de un determinado porcentaje en un determinado sector de producción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ley de medios acá en Argentina? Que se había debatido, que se aprobó. ¿Alguien se acuerda? Ustedes iban a secundario seguramente. ¿Escucharon Sí. hablar de la ley de medios? La ley de medios te decía que cada grupo económico no podía tener más de un determinado porcentaje en los medios de comunicación. ¿Sí? Para que la gente escuche, o sea, ¿por qué? Porque si un grupo económico tiene la mayoría de las acciones, o la mayoría de la participación en un medio de comunicación o en todos los medios de comunicación, significa que este grupo económico puede influir en las decisiones de la mayoría de la gente. Entonces, con esta ley anti-dumping o la ley de medios, se trataba de diversificar la cantidad de distintos medios que había. Entonces, había grupos económicos que decían una cosa, grupos económicos que decían otra, entonces la idea era que uno se pueda formar sus propias decisiones o conclusiones. Mediante la regulación, ¿sí? Generalmente la regulación se aplica a empresas prestadoras de servicios o bienes públicos, en los cuales sí o sí tienen que prestar estos bienes u ofrecer estos servicios, porque no hay otro que lo pueda hacer. Entonces el Estado encuentra a través de la regulación, que es la forma de controlar lo que es el precio y la cantidad de ofrecer. ¿Sí? El Estado necesita a esta empresa, pero no deja que hagan lo que quieran, o sea, directamente les entra a controlar en cuanto a lo que es el precio y las cantidades de bienes o servicios a ofrecer. ¿Sí? En la empresa celulares, fíjense que para aumentar la tarifa del abono, por ejemplo, lo tienen que aumentar una vez que se lo apruebe el ente regulador. ¿Sí? Si no se lo aprueban, no pueden aumentar. Entonces, si bien el Estado necesita estas empresas, porque no hay otras que se metan en este negocio, lo regula de esa forma. Y la otra medida para fomentar la competencia es mediante la propiedad de la gestión estatal, que es cuando el Estado se hace cargo, se estatiza una determinada empresa o se dedica a lo que es la producción de ese bien ¿sí? Para mejorar la calidad, para prestar un determinado bien o servicio, para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Sí? A nivel local, hace unos años se estatiza, digamos, lo que era el servicio de gas, de gas natural. Entonces se pasó de una empresa privada a una empresa pública. ¿Sí? ¿El objetivo cuál era? Decir, bueno, con la empresa pública vamos a llegar a una mayor cantidad de vecinos de la ciudad. Y si te pones a ver, a analizar, se dio así, o sea, una gran cantidad de vecinos de barrio llegaron a tener el servicio de gas natural, producto de que la empresa apuntaba más a lo social que a lo económico. No juzgo a la otra empresa, porque la otra empresa privada trataba de tener una ganancia. Y si no tenía los números para seguir ampliando la red de instalación de gas, entonces ¿vos qué haces? Directamente no lo haces. Las externalidades son actos económicos, actos secundarios que terminan provocando un impacto positivo o negativo en otro. O sea, yo realizo una determinada actividad, una actividad comercial, y por esa actividad comercial puedo ocasionar un impacto positivo o negativo a un tercero. ¿Sí? Esta externalidad generalmente está detallada o está incorporada a lo que es los costos de las empresas a través de las multas, los costos que le impone el Estado por realizar esa actividad. O sea, si yo soy una empresa, o alguno de ustedes el día de mañana tiene una empresa química que se dedica a la producción de un determinado producto químico, y el desecho químico lo, 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 lo suelta a la calle, por decir una palabra, sin costo alguno, ustedes lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque económicamente decir, bueno, los desechos químicos
los derivo a la calle, total, nadie me dice nada. El Estado, ¿sí? Lo que hace a través de multas, a través de sanciones, trata de incorporar en tus costos, o en los costos de estas empresas, ese mayor costo por realizar esa actividad que termina provocando un impacto negativo en el resto de la población. ¿Por qué? Porque si esa empresa hace eso, que vierte los residuos químicos a la calle, termina afectando, ¿sí? Puede terminar afectando la salud del resto de la población. Entonces, si el Estado no interviene, no incorpora dentro de los costos de la empresa ese impacto negativo, la empresa lo va a seguir haciendo. Esta eternidad puede ser positiva o negativa. Si, por ejemplo, 4 empresas del parque industrial ponen un mini aeropuerto en San Francisco para viajar semanalmente de San Francisco a Buenos Aires, en el cual no solamente los directivos de esas empresas pueden viajar, sino el público en general, esa actividad, ese acto, termina provocando un impacto económico positivo en el resto de la población. Los bienes privados son bienes cuyo consumo excluye al de cualquier otra persona. Los bienes públicos son bienes o servicios en los cuales el costo de extender el servicio a otro o a otra persona es adicional. O sea, que yo tenga de dar economía en ingeniería química para 16, para 20 o para 30 personas, el costo es prácticamente el mismo, o sea, no hay costo adicional. ¿Sí? Los bienes públicos tienen las características que no son rivales, son indivisibles y no son excluibles. Otro del objetivo es fomentar la equidad por parte del Estado a través de lo que es la renta, o sea, que la gente tenga una renta medianamente similar entre todos los habitantes de esa población. ¿Se acuerdan que teníamos 2 formas de medir la equidad? ¿Recuerdan? Coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. ¿Recuerdan que lo vimos eso, no? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas que tiene el Estado para fomentar la equidad? Es a través de los impuestos progresivos, o sea, cobrar más impuestos, ¿sí? Cobrar más impuestos a aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva, ¿sí? El impuesto a las grandes riquezas. ¿Es un impuesto progresivo o no? El impuesto a la grandes riquezas es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque cobró a aquellas personas que tienen un ingreso mayor a la media. O sea, vos tenías que tener bienes por más de 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, que si cumplías con esa condición tenías que aportar el 5% de todo. Eso es el aporte a las grandes riquezas. Las transferencias, acá hablamos puntualmente de las distintas transferencias que hace el Estado a las personas que tienen menos recursos, ¿sí? Para tratar de equiparar la igualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. En transferencia tenemos asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria, subsidio por desempleo, plan progresar, las becas estudiantiles, o sea, son distintas herramientas, distintas transferencias que tiene el Estado para tratar de achicar esa brecha entre el que más gana y el que menos gana. Y las subvenciones son aportes que hace el Estado también, pero no a las empresas, no a las personas, sino lo hace a las empresas para que estas empresas incorporen ese subsidio en sus costos y terminen cobrando un precio menor al público en general. O sea, la subvención en contraste de las transferencias, el dinero va a parar a las empresas, ¿sí? A las empresas prestadoras de servicios públicos, con el objetivo de que le cobren un menor precio a los usuarios de esos servicios públicos. Fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico es reduciendo el desempleo, reduciendo la inflación y fomentando el crecimiento económico. ¿Qué es mejor? ¿Que se reduzca el desempleo o que lo mantengamos así como está? ¿Es importante reducir el desempleo? Sí, profe. ¿Por qué? Porque es signo de que las empresas están funcionando bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me puede decir de reducir el desempleo?
Si lo mirás en forma global, reducir el desempleo, ¿qué significa? Que tenés gente que no tenía trabajo a gente que empezó a trabajar en una determinada empresa. ¿Qué más? A ver, ¿qué me dicen acá en el chat? Hay menos pobreza. ¿Y qué significa que haya menos pobreza? Hay más gente que está trabajando. Y si hay más gente que está trabajando, significa que hay más gente que tiene poder adquisitivo. Empieza a tener un poder adquisitivo mayor. Y si hay un poder adquisitivo mayor, ¿sí?, hay más demanda. Y al haber más demanda de productos, tiene que haber más oferta de ese producto. ¿Sí? Entonces, al reducirse el desempleo, significa que hay gente que está más incorporada al proceso productivo, ¿sí? Entonces la empresa va a tener más recursos para producir y esa producción va a ser demandada por el incremento de los salarios, producto de que pasó de gente desempleada a ser empleada. ¿Y el Estado, cómo le juega al Estado todo esto? ¿Le beneficia o no le beneficia reducir el desempleo? ¿Le beneficia de qué forma le beneficia al Estado? Aumenta la recaudación. Aumenta la recaudación. ¿Qué más? Tiene que dejar de pagar planes sociales. Claro, te querés marcar esto. Reduce el gasto público en lo que son las transferencias. El Estado recauda más. El Estado recauda más. ¿Sí? Y gasta menos. El recaudar más y gastar menos. ¿Va a tener que seguir recaudando lo mismo? ¿O va a tener que cobrar lo mismo de impuestos o puede cobrar menos? ¿Podría bajar las alícuotas de los impuestos a cobrar? Si con lo que está cobrando ya le alcanza para tener un superávit, podría recaudar menos, ¿sí? Con el objetivo de bajar los impuestos. Y si bajan los impuestos, las empresas, ¿qué va a hacer? Van a tener que pagar menos impuestos, entonces van a tener una mayor ganancia, o bien van a poder incorporar más personal o invertir en otra cosa. Y si invierten en una máquina, invierten en un rodado, lo que sea, significa que va a tener que tener más gente para trabajar. Y así es toda una cadena. Debería bajar impuestos en ese caso. Bien. Reducir la inflación. ¿Es importante reducir la inflación? Yo le digo la verdad, así, con la edad que tengo, ya convivo con la inflación, ya me acostumbré a la inflación. O sea, ¿usted piensa que yo me podría acostumbrar a inflación cero? ¿Sería bueno eso? Te va a parecer un poco raro nada más. Va a parecer un poco raro. Vamos a estar fuera de foco. Vamos a decir, no, esto no, está pasando algo raro acá. Vamos a estar un poco más tranquilos, ¿sí? Pero bueno, o sea, reducir la inflación significa que no vamos a tener una cierta inseguridad y vamos a pasar a estar más seguros en nuestras decisiones, vamos a poder planificar mejor. Planificar es proyectar hacer algo en el futuro. Y si vos sacás de lado una inseguridad que es la variación de precios, ya podés planificar de una mejor forma. Ustedes imagínense que tenemos una empresa constructora entre todos y hacemos un edificio de 10 pisos. ¿Qué vamos a planificar con una inflación del 50-60% anual? ¿Y qué podemos llegar a planificar en un país en el cual no hay inflación? ¿Dónde hacemos el edificio? ¿En cuál de los dos países? Vamos a ir a hacerlo en el país que no tiene inflación, es más fácil, más sencillo. Salvo que nos guste el vértigo, bueno, ahí sí, seguiremos en un país que tiene una inflación elevada. ¿Con qué herramientas cuenta el Estado para fomentar la estabilidad y crecimiento macroeconómico? O sea, dos herramientas, la política fiscal y la política monetaria. La fiscal lo vamos a terminar de ver la semana que viene, que es el día miércoles. La política fiscal tiene que ver con la política en cuanto a los recursos y los gastos del Estado. ¿Sí? Ingresos y egresos del Estado. La política monetaria tiene que ver con una política de colocación o, vulgarmente, la cantidad de dinero que hay en circulación.
¿Sí? ¿Está bien que se emita dinero? ¿Está bien que se retire dinero de circulación? No lo sé. Vamos a verlo más adelante en lo que es la política monetaria. Gestionar una política económica internacional, ¿para qué? Para reducir las barreras arancelarias. ¿Sí? El Mercosur, ¿qué es para ustedes? ¿Tiene lógica el Mercosur? Sí, es un mercado en común que regula la economía en parte o no. Regula la economía. O desregula la economía. ¿Sí? ¿Cómo sería eso de desregula la economía? O sea, reduce las barreras arancelarias. ¿Sí? Vamos a suponer que yo me quiero comprar, no sé, unas zapatillas Nike, me las puedo comprar. O en Brasil o las puedo traer de España. Si yo las voy a comprar a Brasil, no voy a tener que pagar aranceles a la importación como si voy a tener que pagar en España. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Esos países que integran el mercado común del sur, o el Mercosur, lo que hacen es reducen a cero los aranceles por la comercialización entre esos países, para que sea más fácil, sea más beneficioso para todos, y a su vez es más fácil la circulación entre esos países. Si nosotros nos vamos a Brasil, ¿tenemos que ir sí o sí con el pasaporte? No, No, No. Si nos vamos por ejemplo, Venezuela, Panamá, ¿tenemos que ir con pasaporte? A Panamá, ¿tenemos que ir con pasaporte? Sí. Entonces, el Mercosur o el Mercado Común del Sur o estos mercados los cuales los países miembros hacen alianzas, trae beneficios en cuanto a la circulación de las personas dentro de él, trae beneficio en cuanto a los aranceles entre esos países y proyectando a futuro, aunque el Mercosur me parece que no va a ir ese camino, se proyecta a tener un órgano de gobierno común de ese Mercosur y tener una moneda. ¿Sí? ¿Qué mercado similar al Mercosur conocen ustedes que esté más avanzado que el Mercosur? La en Unión Europa puede Europea. ser. La Unión Europea. ¿Cómo que está más organizado? Ahí tenés un órgano de gobierno, ¿sí? Y a su vez tenés una moneda de circulación legal. O sea, tenés el euro, que es la moneda de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Es de un país? No, es de todos los países. Es aceptado por todos. O sea, cada país realmente sacó de circulación a su moneda para tomar como moneda propia lo que es el euro. ¿Qué característica tiene esto de la Unión Europea? Que hay países que están de acuerdo, y hay países que no están de acuerdo, hay países que les sirve y hay países que no les sirve. ¿Escucharon hablar del Brexit? Sí, ¿Qué es el Brexit? Gran Bretaña quiere salir de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no le rinde, no le sirve. ¿Eso solamente pasa en Europa? ¿O pasa en América Latina? ¿Pasa en el Mercosur? Uruguay hace un tiempo dijo, discúlpeme muchachos, pero yo voy a empezar a negociar unilateralmente con otros países. Entonces voy a decir, tenés que ver, a algunos países le sirve este comercio entre países y a otros no. Chile se unió al mercado, al ALCA, que es el mercado de América del Norte. ¿Por qué? Porque le conviene comerciar con ellos y no con el Mercosur. Si bien tiene participación en el Mercosur, pero también tiene participación con los otros países.
Gestionar los programas de ayuda, cuando esto tiene que ver, bueno, un ejemplo puntual actual que tenemos es la pandemia. Coordinación de la política macroeconómica. ¿Escucharon hablar del Parlasur? ¿Alguien escuchó hablar del Parlasur? Yo no. Ya lo vamos a poner como tarea para que vean o investiguen qué es el Parlasur. ¿Nunca escucharon hablar? Gente que cuando se elegía presidente decía que había candidatos que se postulaban para ser diputados o senadores del Parlasur, no me acuerdo cuál es la investidura, pero para ser candidatos al Parlasur. Ya lo vamos a poner en comentario. Protección del medio ambiente global. ¿Es importante el medio ambiente o no? Sí, profe. Totalmente. Política económica del sector público, ¿sí? Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que determinar cuáles son los objetivos, ¿sí? ¿A qué objetivo va a apuntar? Si a todos, al crecimiento económico, la estabilidad o la equidad. Y en base a eso tienen las distintas herramientas o instrumentos que son instrumentos fiscales, monetarios, cambiarios. Los instrumentos cambiarios ya los vimos la semana pasada cuando veíamos, perdón, ayer cuando veíamos sector externo y el mercado del tipo de cambio. Y de intervenciones directas, o sea, las intervenciones del Estado dentro de lo que es la economía. ¿Alguna duda? Bueno, yo por mi parte voy a cortar acá, porque ya después entramos en lo que es el gasto público. Así que ya me parece óptimo hacer un corte el día de hoy. Yo no sé la semana que viene si tenemos clases virtuales, presenciales, ya estoy totalmente desorientado, pero está la versión de que dentro de muy poco vamos a volver al aula, así que vamos a dejar pendiente o vamos a dejar planteada la incógnita si la semana que viene volvemos al aula o no, así que no sé, esto es una decisión día a día, pero bueno, por el momento dejamos acá, yo ahí en el grupo le dejé algunas consignas, algunos temas para que vayan viendo, así cuando nos juntemos el día miércoles, no sé si cara a cara o a través de la computadora, vamos a ver esos temas. Si alguno tiene alguna duda de los temas de lo que vimos hoy, lo dice ahora, si no, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Que anden profe. bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, Chao, nos profe. vemos.